lo natural, ¿sí? Y frente a lo personal también, es toda una magia. ¿Y tú por dónde andas hoy? Ay, sí, les iba a contar. Les dijimos hace 8 días, estoy en San Rafael, Antioquia, es muy cerca a Medellín, sí, como a 2 horas de Medellín. Estoy en un templo, en un ashram de la organización Shivananda, que es del legado de donde yo he aprendido yoga de estos últimos años, del 2019. Es una organización internacional, pero tradicional de la India. Y en este momento estoy en uno de los espacios donde se hacen diferentes talleres, hay un pequeño altar y el ashram queda ubicado, sí, es San Rafael, pero es en medio de la selva. Entonces quiero mostrarles así rapidito. Tenemos ahí como un altar para recordar la presencia de la divinidad. Allí son los comedores. Aquí se sale muy facilito a los ríos. Entonces hay vientico y uno confunde pues el sonido del río como si estuviera lloviendo. Le digo a Paola que se siente ahorita un poquito más los sonidos de los pajaritos en la casa de ella que pajaritos aquí. Pero no, acá también hay hartísimos. Los micos tití. Y aquí está la comida sádica que preparan acá, que son para subir la energía a vibraciones altas, para estar en inspiración. Les voy a mostrar rápido por este lado, que son la parte de las habitaciones, para que se antojen de venir en este lugar. Lo que pasa en este sitio es que te dan todas las condiciones para hacer esa práctica de inspiración, entonces rodeado de la naturaleza, entre todos hay como algunas normas de hacer silencio, entonces nos levantamos todos a las 6, empezamos meditación. En uno de los templos, hay otros dos templos en la montaña, entonces sube uno por los senderos de piedra. Ahí ya están los pajaritos. En este momento hay una práctica que se hace de 1 hora y media todos los días, en la mañana y en la noche, porque dicen, lo primero que hagas en el día va a determinar la calidad, la cualidad de tu día. Y lo mismo, lo último que hagas en la noche va a determinar la calidad o cualidad de tu noche. Entonces, si tú conectas con mensajes inspiradores, así mismo va a ser tu noche o así mismo va a ser una noche descansada y reparadora. Entonces, en este momento yo estoy volada porque lo que hacemos es 1 hora y media, primero media hora de meditación, media hora de cantos y media hora de las palabras y mensajes inspiradores. Pero pues ellos saben que esto es una causa muy noble y entonces pues tengo todos los permisos y bendiciones para estar aquí en este momento con todos ustedes. Qué bonita la experiencia de poder inspirarnos, ¿sí? Y para hoy tenemos un tema muy bello que se llama píldoras para potenciar tu cerebro y y así poder vivir en dicha. Ese es un tema que a mí me resonó mucho esta semana porque en los espacios terapéuticos yo sentía que muchos de los que se encontraban pues en mi acompañamiento decían sentirse bloqueados, ¿sí? Entonces como que, bueno, ya pasan una serie de meses y entonces uno empieza a sentir confusión, empieza a sentir como que lo que está haciendo no corresponde a lo que quiere hacer o muchas veces esos resultados son como percibidos adversos y entonces ahí es donde se vuelve muy relevante reconocer esa gracia de poder fijarnos y conocer un poquito acerca de nuestro cerebro. Entonces, como dice Dianita, aquí acompañándonos desde Cultivarte, el entrenamiento para el bienestar. Nuestras redes son @cointeligencias y @dicarreyes con nuestros proyectos personales, pero que se unen para poder vivir en bienestar y brindarles algunos elementos para conocer un poco más acerca de cómo podemos tener píldoras y saber qué está pasando en nuestro interior y cómo estamos conectando con ese exterior, cómo generamos esa autoconfianza cuando las situaciones se ven un poco negras, oscuras, en crisis, desafiantes, cómo generamos esa dicha si nuestros pensamientos, como decía Dianita, eso que está sucediendo en la mañana, en la manera como amanece, nos inspiran o nos están llenando de carga, ¿sí? De pesadez. Y entonces ahí hay una serie de elementos que se vuelven súper relevantes y están relacionados a cómo cuidamos.
Ese verbo de cuidar, a mí me parece tan bello cuando uno empieza a darse cuenta que para que esa plantica florezca, para que crezca, necesitamos generar acciones, pero ligadas a esas particularidades y esas características. ¿Nos estamos cuidando? Es una pregunta. ¿Mm? ¿Qué es lo que estamos haciendo en lo cotidiano para cuidar a los otros? Entonces, a veces no escuchamos nuestro cuerpo y empezamos a sentir tensiones, empezamos a sentir malestar y uno dice, "Ay, eso dejémoslo pasar". Y tomamos decisiones como una pastilla, me está doliendo esto, y yo me llevo al límite. ¿Mm? Y así no estamos funcionando. Nuestro cuerpo siempre nos da alertas, siempre nos pone como ese semáforo en amarillo. No hay que esperar a que esté en rojo para que el mismo cuerpo nos frene y nos bloquee. Hay otro elemento esencial para reconocer esa vivencia en dicha y es cómo estamos escuchando. En la parte de acompañamiento siempre hablamos de, bueno, tenemos esos dos oídos, eso es lo natural, y una sola boca. Entonces, a veces, si uno mira en el contexto, hay muchos cursos, muchísimos sobre cómo hablar en público, cómo manejar una conversación, cómo hacer un pitch, cómo hablar en diferentes espacios, pero son muy pocos los espacios que nos enseñan a escuchar. Y uno empezar a desarrollar esa habilidad de escucha de lo que nos dicen, pero también de escuchar lo que no nos dicen. O sea, ¿qué es lo que cuando esa persona habla y omite y no habla? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es ese mensaje? Eso es algo mágico. Cuando yo estoy relacionado con mi pareja y él no toca ciertos temas, si en mi empresa no hablamos de ciertos temas, ¿qué me está diciendo? ¿Y qué me están diciendo con lo que me están hablando? ¿Mm? Entonces, escuchar es esa segunda habilidad que debemos empezar a desarrollar para poder estar y vivir en bienestar. El tercer elemento es conocer cómo funciona ese cerebro, ¿sí? ¿A qué nos referimos con conocer? Pues resulta que a veces nosotros damos por sentado la manera como actuamos, pero no reconocemos, ¿sí? Ni conocemos qué está sucediendo. Entonces, si yo no sé que mi cerebro va a tender a mirar el peligro, eso es algo natural, porque eso me va a ayudar a sobrevivir. Entonces, yo voy a tener una tendencia a mirar lo negativo. ¿Mm? Eso es lo normal porque eso me ayuda a sobrevivir. El rojo, o sea, los animales son conscientes de ciertos ruidos, de ciertos colores, de ciertos aromas que les ayudan a prevenir de intoxicarse, ayudan a prevenir de ser capturados, de ser heridos. Entonces, ¿cómo yo funciono? Porque a veces lo que la gente me dice o plantea es, yo no quiero estar triste, yo no quiero sentir esta sensación de impulsividad, yo no quiero, pero si eso está es por algo. Entonces, cuando yo empiezo a conocer que esas emociones y esos sentimientos están llegando para cuidarme, yo empiezo también a interactuar con ellos de manera diferente. Y el otro componente es el reconocer. Resulta que el reconocer casi para las personas es como el aire, como poder respirar. ¿Mm? Y entonces cuando nosotros nos reconocemos, empezamos a tener mayor confianza, seguridad, coraje, reconocemos lo que somos capaces de hacer, podemos vivir en dicha. Y si nosotros reconocemos en el otro también lo que hace, también brindamos dicha. Ese reconocimiento es algo que a veces nos cuesta porque nos dicen, hay gente como que si genera muchos halagos, téngale cuidado porque detrás va a estar hablando. Si usted habla mucho de sus logros, entonces es un narcisista. Y entonces nos enseñan a distanciarnos para no celebrar
nuestras capacidades. Y cuando yo no soy consciente de lo que soy capaz de hacer, no hago mis reconocimientos, pues también entro dentro de temores y miedos. Todo eso nos está ayudando a aclarar nuestra mente para no vivir como en esa turbulencia, en esos estados de malestar. Cuidar, escuchar, conocer y reconocer. Eso es algo mágico. Entonces, Dianita nos va a contar una historia. Ok, muchas gracias. Em, Dicen bueno, toda la práctica, muchas técnicas del yoga es para hacer la observación de cómo me siento, cómo estoy, y poder elevar esa energía, poder elevarnos a energías, a vibraciones que nos inspiren, que nos den ánimo, que nos llenen de vitalidad, que nos ayuden a hacerlo mejor siempre, en cualquiera de las situaciones. Entonces, hay una historia muy bonita de una persona que estaba llena de mucha ira y nadie quería estar alrededor de esa persona. Pasaba algo poquitico y eso destruía todo lo que había alrededor, decía muchas palabrotas y alejó a todo el mundo, y luego la persona se dio cuenta que estaba muy sola y que no podía sostener relaciones y que se había alejado, y se dio cuenta que era por su mal genio. Entonces quería cambiar y se encontró caminando con un monje y le preguntó al monje: disculpe, sabio, hágame un favor, es que mire, yo alejo a la gente porque no soy tolerante y te exploto en rabia, y eso soy yo, esa naturaleza, pero me siento muy solo, yo quiero cambiar eso. Y me dice, bueno, le dice el monje a esta persona: lo que puedes hacer es que me muestres tu ira. Entonces, cuando tengas esa ira de la que me estás hablando, vas a subir, vas a pasar el bosque, vas a subir la montaña y me vas a encontrar allá, allá es el templo, allá me vas a encontrar y me buscas y me muestras esa ira. Y dijo, bueno, listo, voy a hacer eso. Entonces pasaron 2 días y explotó en rabia y no había control, y eso, mejor dicho, destruyó todo lo que había alrededor, y se acordó, tengo que mostrarle al monje esa ira. Y salió corriendo por el bosque, salió corriendo por la montaña, y ya llegando al templo, ya menos energía, ya estaba agotado, empezaba ya era como a trotar suavecito, y ya entrando al templo buscando al monje, ya no tenía nada de fuerza, solo caminando, y lo encontró. Y le dice, monje, monje, tengo la ira, quiero mostrársela. Y el monje le dice, bueno, muéstrame cuál es tu ira. Y empieza a observarse y que está ya tranquilo, calmado, relajado. Y dice, no, pues no sé qué pasó. Hace unos minutos exploté en ira y la tenía muy viva, y ahora no sé, no, pues ya no me siento igual. Digo, no, no te preocupes, cuando tengas la ira vuelves nuevamente. Entonces se fue la persona. Y pasaron otros 2 días y otra vez reaccionó en ira y en furia y salió corriendo por el bosque, salió corriendo por la montaña, subiendo allá al templo, y iba trotando, ya tenía mejor físico, iba trotando, ya llegando donde el monje, encontró el monje: monje, tengo la ira, se la quiero mostrar. Bueno, muéstrame tu ira. Y nuevamente se sentía muy tranquilo, muy sereno, muy relajado. Y le dice, no, no sé, pero hace unos segundos la tenía, no sé qué se hizo. Entonces el monje le dice, ¿te das cuenta que eso no eres tú? Es algo que tú dices que eres ira, pero no eres capaz de mostrármelo, no lo tienes. Ese es un estado, y ese estado se puede manejar, se puede controlar. Entonces, lo que el monje hacía era que esa energía de la ira de esa persona la sublimaba en una acción beneficiosa. ¿Cuál era la acción beneficiosa? Hacer ejercicio, ¿no? Salir corriendo. Entonces sacaba toda esa energía que estaba en esa emoción de ira en algo bueno, en el ejercicio físico, y en esa concentración, en ese foco de poder mejorar, de poder estar en un estado amable, de poder crear relaciones sanas. Eh, y en ese transcurso, entonces dicen mucho, eso, las emociones son un combustible, y lo que no buscamos es ocultarlas y decir, esto no es parte, esto no existe, esto no es real, sino que las reconocemos, pero las transformamos en algo positivo. Una de las prácticas de yoga es el canto.
a cantos de palabras divinas, hacer recordar, porque nosotros somos esa esencia de divinidad, pero lo olvidamos, no somos conscientes. Entonces, una forma al cantar es recordar quiénes somos, que somos Satchidananda, existencia absoluta, conocimiento absoluto, dicha absoluta. Entonces, recordar esa divinidad, esa es una forma en que también podemos sublimar nuestras energías. Esa emoción que es una fuerza, dice, es un combustible, lo transformo en algo benéfico. Entonces, hay muchas experiencias en donde hay muchas emociones encontradas y vamos, digamos, a estos satsang que yo les comento en la mañana y en la noche y damos un tiempo para observar nuestro cuerpo y para transformar todas estas emociones que nos incomodan en algo muy positivo y que nos van a inspirar. Pero igual, así hay muchas otras técnicas, eso, estar en el contacto de la naturaleza, que si no estás en la naturaleza y estás en la casa, no puedes salir, no puedes ir a hacer como el ejercicio físico, pues coge una escoba y barre, dice el ejercicio de limpiar, también es limpiar nuestra mente. Entonces, claro, estoy haciendo, limpiando las ollas, limpiando la loza, limpiando la ropa, pero es haciendo conciencia, ¿no? También estoy sacando a través del movimiento físico esta energía, esta emoción, pero proyectándome, proyectando en que esto es una limpieza también para mi ser. Entonces, ahí para concluir, la técnica que es la siguiente parte que les comentaré, será la de la meditación, pero dice entonces, cuando tengo tantas emociones, no va a ser muy fácil quedarme quieto, concentrado en un solo punto, calmando mi mente. Entonces dice, empezamos primero haciendo todo un movimiento grueso de la materia de nuestro cuerpo físico para ir paulatinamente pasando a un estado más sublime, más sutil. Entonces ya después pasamos a prácticas de respiración, en donde ya mi cuerpo no se mueve tanto, pero sigue habiendo un movimiento y finalmente, ya teniendo toda la conciencia en el presente, puedo tener más control de quedarme quieto, sereno, en una concentración interior, en observar y en ir a una meditación. Entonces, así como a grandes rasgos, cómo podemos finalmente practicar una meditación y cómo entonces podemos utilizar nuestras emociones en un buen, canalizarlas para tener el mayor beneficio para nuestra vida. No te oigo, Pau. En lo que estás compartiendo, Dianita, frente a cómo canalizar y empezar de lo grueso, pues, y luego ir centrándonos, me hiciste acordar de un video que estuve observando y era un toro en España que lo estaban, digamos, alertando, la gente llegaba, le gritaba, lo golpeaban, entonces él sacaba toda su furia, ¿sí? Y quería pegarle, entonces, como en esa especie de corridas de lugares. Y aparecía un señor, ¿m? Que empezaba como a hablarle. El toro cuando pasaba cerca de él, no lo atacaba a él, pero a las otras personas quería embestirlas. ¿M? Entonces, cada vez que pasaba sobre él, este señor le decía cosas. Era el dueño del toro. Y resulta que ese dueño siguió insistiendo y volvía y le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y al final de más o menos 4 minutos fue súper mágico porque la voz de una sola persona logró hacer que ese toro con toda esa energía, esa furia de todo lo recibido, porque es que estaba siendo atacado, o sea, a veces no somos conscientes de cómo atacamos a los demás, ¿sí? Y uno le parece como muy chistoso y que, ay, no, y cómo se mueve, pero estaban atacando a ese ser y él estaba reaccionando, ¿m? Con furia, como es lo natural, pero dejó entrar en sí esa escucha de esa persona. Seguramente este dueño lo trata muy bien, porque al final él llega y hagan de cuenta como una mascota, se va al lado de él y se van los dos. Entonces, esa manera de responder al final, no de reaccionar, sino de responder, es cuando dejamos entrar esa luz de tranquilidad. Pero para eso, obviamente, si ese toro no se mueve, si no saca toda esa energía, pues la va a tener reprimida.
Y nosotros tenemos que ser conscientes que a veces tenemos mucho estrés y lo dejamos ahí y lo acumulamos y generamos tensiones. Y cuando uno empieza y se acerca, pues en este mundo de la salud, eh, hay muchos adultos mayores que están ya tan cargados que su cuerpo empieza a estar inflamado, su corazón ya no funciona igual, su metabolismo no está igual, pero no es porque sea la vejez, no es porque sea como los años, sino es la manera como hemos asumido que nuestro cuerpo reacciona y responde ante tanta estimulación y ante tanta carga. Por eso es muy bonito pues entrenarnos un poco y para eso entonces vamos a hablar acerca de algunas píldoras específicas que nos pueden ayudar a desarrollar esas habilidades cerebrales, esas habilidades físicas y del ser para poder estar y vivir en dicha. Muchas veces, no sé si han escuchado que les dicen, no, o sea, acá hay ese juicio, entonces tenemos como un juez que nos critica todo el tiempo, pero resulta que el pensamiento crítico es muy importante porque es esa capacidad que tenemos de analizar y de evaluar en consistencia las diferentes situaciones y razonamientos que se están dando. Cuando uno siente que está viviendo pues un juicio en justicia, uno se siente satisfecho porque uno puede empezar a determinar esas afirmaciones de la sociedad, si les da esa veracidad o no en ese contexto de la vida cotidiana. Hay muchos elementos que son falaces, como mitos, y el pensamiento crítico, poder desarrollarlo, nos permite tener ese deseo de búsqueda. ¿Sí? De encontrar como un poco más, de ir más allá de lo que aparentemente se da. Nos permite tener la paciencia para dudar, esto sí es o esto no es. Nos permite tener esa afición por meditar, por analizar las cosas, la lentitud para afirmar. Porque a veces es muy fácil decir, no, es que esto es lo que pasó y entonces yo critico, pero cuando yo desarrollo el pensamiento crítico, genero una lentitud para generar afirmaciones, una disposición para considerar diferentes puntos de vista, un cuidado para poner en orden las cosas y generar esas prioridades. Y también empiezo también a rechazar esas imposturas, como que a mí no me vienen aquí a decir qué es lo que tengo que hacer o pensar, sino que yo desarrollo esa capacidad de discernimiento. Entonces, el cerebro siempre va a generar juicios. La clave aquí es cómo los encaminamos. Y a mí eso me parece muy mágico, me parece súper bonito. Otro de los elementos que podemos tener presentes es que a nivel cerebral nosotros queremos mantener el control, ¿sí? Es tener como todo bajo una lupa en donde yo puedo decidir y estas son las consecuencias y esto es lo que va a pasar. Pero resulta que ese control hay que saberlo también gestionar. ¿A qué nos referimos con esto? Y es que existe un autocontrol y existe un control de lo externo. Yo puse esta imagen porque me pareció muy mágico porque cuando uno está en el mar, uno no sabe exactamente la fuerza con la que viene la ola. Uno a veces no sabe cómo es altura, pero poder gestionar ese autocontrol personal me permite a mí navegar y disfrutar de las olas. ¿Sí? Y ese control también está en esa capacidad de levantarme, porque a veces las olas hasta el mejor surfista lo han envuelto, ¿sí? Y lo zarandean. Entonces viene una habilidad cerebral que todos tenemos que se llama la flexibilidad. Y esa flexibilidad, ese pensamiento flexible es una competencia, pero más allá de ser habilidad o competencia, también es una virtud. Es una virtud para poder abrir la mente y ver, comprender, interpretar esas diferentes realidades desde varios puntos de vista, donde la apertura de manera crítica, ¿sí? No, le permite a cada uno de los seres y a la comunidad en general adaptarse mejor a esos entornos que son muy dinámicos y que generan pues unas posibilidades de innovar y de crear.
haciendo que la calidad de vida y ese buen vivir se pueda dar. Entonces está el control, pero desde la gestión. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo flexibilizamos las posibilidades frente a las soluciones y frente a la manera de interactuar, frente a cómo nos reconocemos y cómo vamos creciendo en excelencia? Entonces, eso me parece a mí muy bello, Dianita, de poder vivir. Entonces, aquí Dianita les va a compartir unas posturas para meditar. Muchas gracias, Pau. Es maravilloso, es muy bello todo lo que nos compartes. Digo, las ciencias, finalmente todo es el mismo conocimiento, o sea, toda la información está ahí, pero entonces hay como diferentes líneas o formas de comunicarlo. En yoga hablamos de la unidad. Yoga significa la unión. ¿La unión de qué? La unión del cuerpo, de la mente, del espíritu, la unión con los demás seres, que todos somos uno. Entonces, entender y aceptar la diversidad, la unidad en la diversidad. Entonces, entendemos y reconocemos que estamos separados, que no somos iguales, que todos los sentidos, que son los que nos ayudan a conectar con el mundo, nos ayudan a percibir esas diferencias. Pero hay algo mucho más profundo que cuando vamos allá a esa meditación, que son esas técnicas, vamos a poder entender y a conectar que realmente todos somos uno, que es muy similar los sentimientos de otras personas, la forma de vivir, de cómo a veces creemos que solo a nosotros, a cada uno nos pasan ciertas cosas y nadie más ha vivido de la misma forma y nadie más puede saber qué es lo que me ha pasado a mí en la vida y nadie más puede sentir como yo he sentido. Pero sucede que no, pues que somos muy similares también. Entonces lo que tú dices, cuando movemos nuestro cuerpo en posturas y fortalecemos a través de las prácticas de las asanas, la asana es una postura adecuada que estamos haciendo, lo que nos decía Paola, manejar la flexibilidad. Mantenemos en posturas que realmente no son muy cómodas, que uno siente como la incomodidad, pero uno puede volverlas cómodas. ¿Cómo las vuelve cómodas? Pues con una respiración profunda. Entonces, ¿qué es lo que sí tengo a mi favor? Puedo enfocarme en de tomar energía, tomar esa energía vital para alimentar mi cuerpo y soltar tensiones conscientemente, manteniendo la postura que se siente incómoda. Observo dónde está la incomodidad, pero no me quedo pensando en la incomodidad. Observo cómo mi respiración y mi relajamiento me está ayudando a sobrellevar esa incomodidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la incomodidad? Me estoy fortaleciendo, estoy creciendo, estoy mejorando. Entonces, paros de cabeza, posturas invertidas. ¿Cómo puedo ver desde otra perspectiva, desde otro foco, lo mismo, la misma realidad, pero desde otro ángulo? Entonces, ¿cómo a través de mi cuerpo físico, eso también se va interiorizando y me va ayudando a sentir, a ver, a pensar, a hacer conexiones diferentes? Entonces, es muy bonito, porque todo lo que decía ahí Paola, habló de todo, de la flexibilidad, el cambio de perspectiva. A veces somos muy rígidos y queremos ver desde un solo punto, pero cuando nos damos esa apertura, todo lo que hacemos de apertura de pecho, apertura de corazón, disposición, de poder, nos ayuda también a ver desde otros ángulos, ¿no? Y a recibir de la mejor manera. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr? ¿Qué puedo hacer yo para realmente llevar un estilo de vida que me beneficie, en donde yo me pueda realmente alimentar? Entonces dice en yoga que la práctica debe ser constante por un tiempo prolongado y continuo, ¿no? Que no sea interrumpido y que sea como que tengas preferiblemente que sea en el mismo horario, en el mismo lugar, si es posible, porque es más fácil para la mente cuando tiene establecido el lugar, cuando tiene establecido la hora, va a ser mucho más fácil poder llevar esa disciplina. Y solo con el tiempo vas a poder ver esos beneficios. Pero finalmente todo se trata de observación, sin juzgar, sin etiquetar. Sabemos, como nos explicaba Paul, la mente va a hacer sus juicios, pero entender que podemos observarlo desapegados, desidentificándonos de esos pensamientos que pasan. Entonces, la meditación es una técnica muy
poderosa porque nos ayuda a darnos cuenta, a darnos un espacio de silencio para observar qué es lo que está pasando en mi mente, cómo es que me estoy sintiendo en mi cuerpo, cómo es mi relación conmigo mismo, porque de esta misma forma es como yo proyecto la relación con los demás. Entonces, al darnos ese tiempo de reflexión, ese tiempo de concentración, nos va a ayudar también a potencializarnos en las demás actividades. Dice, donde yo pongo mi energía, a lo que yo me dedico, en donde yo pongo mi tiempo, a donde yo me enfoco es donde yo pongo mi energía. Y cuando yo pongo la energía es algo que va a crecer. Entonces, si yo realmente fuera consciente en cómo yo gestiono esta energía, cómo yo gestiono mi tiempo, cómo yo gestiono dónde pongo mi atención, entonces es lo que me va a acompañar y que cada vez se va a hacer mucho más fuerte. Y dicen, cuando practicas la meditación, digamos, o una de las técnicas de la meditación, lo empiezas a hacer poquito, 5 minutos a diario, por un tiempo prolongado, ¿qué estás haciendo? Te estás dando ese tiempo de bienestar y ese tiempo de sensación de paz, que con el tiempo eso va a ir creciendo y vas a tener ese conocimiento de que cómo se siente, que se siente muy rico, pero te va a ayudar después a mantener ese estado en otros momentos de tu vida. Entonces, es lindísimo porque todo el tiempo es observación y cómo yo puedo llevar y manejar mi vida y todas las situaciones de la mejor manera, que es la mejor manera, una manera inspiradora, una manera beneficiosa para todos los que me rodean. Entonces, una de lo que quiero compartirles hoy son una de las posturas para hacer estas meditaciones. Entonces, lo que necesitamos es que nuestra espalda esté completamente recta. Con eso vamos fortaleciendo nuestra espalda, los músculos, para que funcione mucho mejor. ¿Y por qué recta? Porque va a ser mucho más fácil que llegue la energía a todo nuestro cuerpo. Entonces, una de las formas, ahí está escrito, es Sukhasana. Sukhasana significa postura fácil. Entonces, es sentarnos de piernas cruzadas en el piso, pero vamos a dejar los talones separados del cuerpo, ubicando talones debajo de las rodillas. Lo que hacemos aquí es que mis rodillas van a estar relajadas, tendiendo hacia el piso, no van a estar levantadas, entonces no hay ninguna tensión en mis piernas. Si de todos modos en esta postura tus rodillas no están abajo, no están relajadas y quedan un poco levantadas, lo que podemos hacer es elevar nuestra cadera. Entonces podemos poner unas almohaditas, elevamos nuestra cadera queda a una altura más alta y mis rodillas van a estar a la misma altura. Con eso no va a haber tensiones en esta zona. Cuando hacemos la práctica de asanas, lo que estamos haciendo es fortaleciendo todo nuestro cuerpo con el fin de que no sea un impedimento, sino que nos ayude a la práctica finalmente de la meditación, que es la meditación profunda. Esta es una de las técnicas importantes en nuestra espalda recta. Vamos a llevar nuestra cabeza paralela al piso, la quijada paralela al piso. Nos vemos como si estuviéramos mirando sobre el hombro, como un poquito elevada nuestra mirada. ¿Qué hace eso? Que el oxígeno pase mucho más fácil. Entonces no haya ninguna tensión, que podamos aprovechar la totalidad del oxígeno. Y cuando cerramos los ojos, nuestros ojos naturalmente, cuando levantamos de esta forma, se van a elevar un poco. Entonces dice, para la mente es mucho más fácil darle un punto de atención. Entonces vamos a llevar la atención en medio de los ojos, que es un punto energético donde hay un chakra. Hablamos de los nadis, que son canales energéticos, y ahí se conectan varios nadis y es un punto donde hay muchas conexiones de los nadis. Entonces, este es uno de los puntos en donde se recomienda muchísimo llevar nuestra atención, el del tercer ojo. Entonces, con los ojos cerrados, sin hacer ninguna tensión, solo llevamos la atención de nuestra mente allí. Nuestras manos van a estar relajadas, las manos pueden estar en Chin Mudra, que es uniendo el índice y el dedito gordo, manos mirando hacia arriba y manos relajadas. Entonces, esta es una forma fácil, una práctica de todos los días, de 5 minutos a la misma hora, puede ser en la mañana, es más beneficioso porque va a ser algo que te va a ayudar para el transcurso del día. ¿Y qué va a pasar? Vamos a empezar a observar nuestra respiración, inhalando profundo y exhalando completo, inhalando en 1, 2, 3, 4 y exhalando 1, 2, 3, 4. Y vamos haciendo cada vez una respiración más consciente y vamos soltando lo que hicimos en el pasado, en la semana.
Vamos soltando las proyecciones del futuro, de lo que queremos hacer en el día, en la siguiente semana, y vamos trayendo la atención al presente. Entonces observamos nuestra respiración, observamos el tiempo de la respiración. Cuando inhalamos se siente fresco, cuando exhalamos se siente un poco más calientica esa respiración, cuando inhalamos es un poco seco y cuando exhalamos se siente un poco más húmedo. Hacemos esas observaciones y luego pasamos a ese punto del tercer ojo y podemos también repetir mentalmente palabras inspiradoras. En la Chivananda hablamos de los mantras. El mantra es una vibración que es una vibración elevada, que nos ayuda también a sentir y a conectar fácilmente. Puede ser esta palabra Om, el mantra Om, repetir mentalmente Om, Om. Pero si no estás muy familiarizado con esta palabra, si no es muy cómoda para ti con este mantra, lo que puedes hacer es buscar una palabra tuya que te inspire. Puede ser paz, puede ser amor, puede ser felicidad, algo que te inspire y mantienes esa vibración porque dice Dios, la divinidad, está representado en muchas de esas bellas palabras. Entonces va a ser el mismo significado. Entonces, la práctica es espalda recta para traer beneficios físicos a nuestro cuerpo y concentración y observar nuestros pensamientos. No nos identificamos. Dicen, los pensamientos son como nubes en el cielo. Las observamos, las dejamos pasar y volvemos a nuestro punto de atención, medio de los ojos, visualizando una luz brillante, repitiendo esta palabra, este mantra inspirador. Y vas a después sentir cómo tu cuerpo siente sus beneficios de paz y de tranquilidad. Entonces es una forma muy bella para desidentificarnos de todo aquello que tenemos constante, nuestro discurso mental y poder sentir físicamente, en experiencia, en práctica, que del beneficio de la paz, de la armonía. Entonces, ese es, Pau, la postura de la meditación. Una de las posturas de meditación, Sukhasana. No te oigo. Qué bonito, menos mal. Estoy aquí siempre súper conectada escuchándote, entonces gracias por ayudarnos a desarrollar mayor conocimiento sobre nuestro cuerpo y sobre cómo conectamos con ese bienestar físico y mental. Bueno, aquí también tenemos otra de las pildoritas y es ese pensamiento de carencia y de fracaso. ¿Mm? ¿A qué nos referimos con eso? Pues resulta que cuando nosotros nos falta algo, tendemos a obsesionarnos y nuestra mente por buscar cómo cubrir esa necesidad, entonces se fija, entonces si tengo hambre, o si tengo ganas de ir al baño, si tengo ganas de algo, entonces como que yo empiezo a tener una obsesión por eso. Entonces hay que empezar a reconocer cómo está funcionando nuestra mente y la mente de las personas que están alrededor sobre el fracaso y sobre esa carencia, porque esos elementos nos permiten también reconocer cómo está siendo nuestra mentalidad de crecimiento o si tenemos una mentalidad fija. ¿A qué nos referimos con eso? Hay una psicóloga que se llama Carol Dweck. Ella ha identificado que las personas tienen unos puntos de vista personales acerca de sus capacidades, de cómo lograr cosas, de cómo cubrir sus necesidades y cómo generar esa sensación de éxito. Muchas de las personas creen que uno tiene como la varita y esa persona tiene suerte, gracias a su familia, tienen esa capacidad innata, entonces es talentoso y esa teoría fija, ¿sí? De mentalidad fija, hace que uno como que genere una desesperanza interior. Pero se ha encontrado que otras personas creen que esa capacidad de superar las carencias, las necesidades, se basan en ese trabajo duro, en el aprendizaje, la formación, la tenacidad, entendiendo esto como una mentalidad de crecimiento. Y aquí entonces se trabaja todo lo que tiene que ver cómo resolvemos nuestros problemas desde la inteligencia y esa mentalidad de crecimiento. Estos diferentes modos de pensar es importante reconocer cuál es el enfoque que nosotros tenemos, si tenemos una mentalidad más fija o si tenemos una mentalidad más de
crecimiento porque nos va a permitir vivir una vida menos estresante y de más éxito según las palabras y ese diálogo que generemos con nosotros mismos, ¿sí? Esas habilidades básicas de inteligencia, de talentos, de rasgos de personalidad, van a permitirnos movilizarnos, ¿m? Frente a cómo reconocer esos pasos para llegar y empezar a entender que si tengo sed, pues no voy a tener sed toda la vida, sino qué puedo hacer. Si yo me centro solamente en la necesidad, como que no logro abrir la mente para encontrar fuentes de hidratación. A veces uno llega y dice, ay, es que para cuando tengo sed, pues tengo que tomar algo. Sí, es una opción, pero si yo como y mastico lo suficiente, los alimentos también me hidratan. Y entonces empezar a reconocer, si yo respiro diferente, mi salivación va a ser diferente. ¿Mm? Entonces, generar una mentalidad de crecimiento me va a permitir a mí también reconocer capacidades de logro en procesos que son menos estresantes. Otro de los elementos que tiende a hacer nuestro cerebro es comparar. Y eso está perfecto. Entonces yo aquí, como ustedes saben, a mí me encantan los juegos de estrategia, entonces, ¿quién va ganando? Si me van a dar mate, quién tiene ganancia material, quién tiene ganancias, pues, posicional, etcétera. Comparar es importante. Eso lo hacemos de manera automática. Lo hacen los bebés. Hay experimentos donde ponen a niños de 2 añitos que ni siquiera pues tienen como un lenguaje muy desarrollado en su discurso y los sientan y abren unos platos y en uno hay más comida que en otro. Los niños se miran y los bebés comparan. ¿Mm? Aquí la respuesta del adulto acompañante se vuelve esencial para que esa conducta que podríamos hablar de generosidad se mantenga. O si no, a veces ellos, después de 2 años que se vuelven y se hacen los experimentos, hay niños que dejan de generar esa posición de dar de manera natural. Entonces, cuando nosotros comparamos, también estamos ligados a unos rasgos de personalidad, ¿sí? Que están basados en mi capacidad de percibir mi eficacia, mi proactividad y mi autoestima, ¿sí? Esos rasgos de personalidad se unen con elementos de la expectativa de éxito y se ha encontrado en unas investigaciones que hicieron en 2002 y en 2016 acerca de cómo generar pues, esa excelencia. Entonces, unen estos rasgos de personalidad ligados a la autoeficacia, a la proactividad, a la autoestima, con la capacidad de manejo de la frustración. A veces en terapia, a uno los papás llegan y le dicen, no, es que mi hijo tiene una baja tolerancia a la frustración, como si eso fuera pues un rasgo. ¿Sí? Y entonces uno ahí dice, ¿qué está sucediendo? En ese sentido, hay que empezar a trabajar también los elementos de esa motivación intrínseca que me ayuda a reconocer cómo me conecto y esas habilidades metacognitivas. Estas dimensiones de pasión por los elementos de la excelencia y la relación en la construcción de nuevos conocimientos nos permite generar claridades para avanzar, para generar una definición de referentes en donde yo me ligo a buscar nuevas marcas. La comparación no está basada en elementos que generan como deterioro de mi estima, sino ligadas a reconocer, que era uno de los elementos que habíamos visto antes, mis logros y cómo reconociendo esos logros yo puedo avanzar. Otro de los componentes que tenemos acá, ¿sí? Es el agradecer. El generar posturas de agradecimiento nos permiten a nosotros también empezar a conectar con la gracia y con la dicha. Miren, a veces uno siente que las situaciones difíciles son tan agobiantes que las maldice.
maldice a las personas, maldice situaciones, posturas de los otros, lo que uno tiene. Ese maldecir, ¿sí? Es generar procesos de carencia. Nuestro cerebro tiende a generar cierres de los ciclos y a quedarse con lo último que vivimos. Si nosotros agradecemos los procesos, y esto es algo de bastante complejidad, porque agradecer a veces esa tormenta, mire, yo estaba el jueves en un taller y resulta que la situación se estaba volviendo muy compleja y empezó a llover fuertísimo, no conseguía transporte por las vías donde estaba, era muy difícil después movilizarse por cuestión de seguridad pública. Y entonces yo lo único que hacía era agradecer. Yo decía, esta lluvia lo que me está diciendo es que hay momentos de tormenta, pero luego llega la calma. Y encontré un conductor muy amoroso que me llevó rápidamente. Y yo decía, miren, tenía que estar en el aeropuerto a las 7:10 y llegué a las 8, o sea, ya cuando iba a arrancar el vuelo y resultó que preciso esa aerolínea tuvo un retraso de hora y media. Entonces, toda esa tensión me lleva a mí a vivir como la gloria de los milagros, ¿sí? Y a entender que las diferentes situaciones no son las que me hacen a mí sentirme concentrada en la felicidad, sino es cómo se interpreta. Por eso les digo, el cierre del día que lo hagan en agradecimiento. Cuando les pongo esta imagen de Go, es porque algo que me ha encantado es que independiente que del resultado, siempre en las partidas se ofrece al inicio una buena partida, se agradece por empezarla y al cierre una de las prácticas que deben estar permanentemente en el juego es agradecer por la partida jugada. Y eso es fantástico, porque es que a veces uno agradece si tuvo un buen resultado, pero no es así. Hay que agradecer en todo momento. Entonces, ya para el cierre, pues vamos a hacer aquí la lectura del mensaje que enviamos hoy, que dice así, es magia, sí. Amanece y conectas con lo que vale la pena, con lo que ilumina tu alma. Miras al infinito y observas que siempre encuentras guía en la oscuridad. En las caídas conectas con tu latir, te aferras a la esperanza como motivo para continuar. Porque vale la pena llegar, irse, creer, enamorarse, navegar, caerse, perderse, dar y ser testigos de cómo crece el amor en cada paso, haciendo realidad el milagro de ser y vivir en alegría y dicha, valorando tu vuelo y creciendo en conexión con los seres que te rodean. Entonces, pues esta es la sesión de hoy. Queremos darles las gracias aquí con Dianita, siempre muy conectadas en felicidad. Ya Dianita volvió. Y saludos a saludar a todos los que están conectados hoy y los que van a ver después estos videos. Ahí está mi papá, Mario Hernán, que también estos momentos de pronto de retadores de salud, que estamos todos conectados de corazón y en oración, y es muy poderoso esta oración y él me lo ha dicho mucho. Y a pesar de que sea difícil este momento, eh, siempre hay como momentos para reír y para estar de buen ánimo y pensar lo mejor y de estar presentes y decir, bueno, hay una situación que hay que trabajar, pero estamos unidos y celebramos la dicha de estar en amor, en familia. Un saludo también pues a mi mamá, a Marta Masmela, a Julieta, que siempre nos acompañan muy juiciosas, Nora, María Lisa, em, Alan también, que es una persona maravillosa que está súper pendiente y apoyándonos en este proyecto, en marroquinería, Es PM, Claudita, no sé. Ah, ok. es Claudita. Y ahorita ya tengo que salir acá en el templo, hay un grupo de 40 personas. Voy a dirigir la clase de yoga, en donde vamos a hacer un tiempo de relajación apropiada, de activar nuestro cuerpo a través de movimientos de asanas, de posturas adecuadas, el momento para respirar conscientemente, y después vamos a pasar al brunch a las 10 de la mañana acá a la cocina que les mostré. Este lugar es abierto para todos y así como está este lugar hay muchos más. Ahí yo te escribí por interno, Paito, no supe ponerlo en el chat público. El nombre del templo es Vanadurga
y sé que transmiten los fines de semana las clases de yoga. Seguramente si quieren hacer la sesión conmigo, busquen en YouTube. Ahí no pude coger el link, pero por eso me desconecté, por tratar de manejar el link acá en el celular y se me perdió la sesión. Bueno, eh, pueden hacer la clase con nosotros en directo a través de YouTube en la página del templo que es Vana Durga. Ahí ya la Entonces, hay publiqué, muchas Juanita. invitaciones, muchos regalos, simplemente cada uno tiene el libre albedrío de escoger en dónde pongo mi tiempo, en dónde pongo mi energía, a qué dedico mi atención para sí mismo llenarme y alimentarme y sentir esa gracia para poderla compartir a los demás. Entonces, maravilloso este espacio. Muchas gracias, Paola. Un bendecido día para ti y para todos los que nos ven y todos los que nos van a ver en estos videos que quedan grabados y los pueden encontrar en YouTube, en los canales de Paola, Cointeligencias o en mi canal de yoga, Dica Reyes. Gracias, Dianita. Entonces recuerden lo que vimos el día de hoy. El cerebro nos puede llevar a reconocer cómo funcionamos, cómo generan esos pensamientos, emociones, sentimientos, esa capacidad de ser conscientes de la respiración, de su postura, les va a ayudar a vivir en dicha. Entonces les agradecemos, ojalá puedan seguir compartiendo y estando conectados con nosotros porque para nosotros cultivarte es una manera de vivir en bienestar. Om Namah Shivaya, Hari Om Tat Sat.